Comenzamos. Hoy es domingo 26 de julio del año 2020 y nos encontramos en Rowlett, desde donde nos están recibiendo Marvin y Ruth. Gracias por recibirnos, gracias por estar presentes, gracias por el delicioso almuerzo también que nos van a invitar. Les bendecimos. Enviamos un afectuoso saludo desde aquí de Rowlett a nuestros amigos que están en Brasil. Para Brasil va este mensaje, para Brasil va esta palabra. Vamos a compartir la palabra con el tema titulado Cuídate. Cuídate es el tema y vamos a usar como versículo central en el capítulo 7, el versículo 6, en el libro de Miqueas. Miqueas, un profeta menor, un profeta raro, porque pocas veces se predica sobre él, la palabra de Dios sobre él, pero vamos a compartir la palabra sobre esto. Miqueas capítulo 7, versículo 6, que a la letra dice así: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Palabra dura, palabra complicada, que alguien va a decir, eso no es palabra de Dios. En el libro de Miqueas y en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, vamos a encontrar que este tipo de cosas ocurren y ocurren con mayor frecuencia de las que nosotros pudiésemos imaginar. Lo voy a volver a repetir. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Por eso el tema de esta mañana es cuídate, pero contra todo pronóstico, contra todo lo que pudiésemos nosotros suponer. Todo el mundo piensa, cuídate de tus enemigos, cuídate de las personas que te odian, las que te rechazan, pero la palabra de este día que nos da nuestro Padre Celestial a través del libro de Miqueas es que te cuides de las personas que están cerquititita de ti, de tus hijos, de tus hijas, de tu nuera y de las gentes que te rodean muy cerca de ti. Cuídate es el tema y vamos a ver cómo nos lo plantea, porque les vuelvo a repetir, todo el mundo diría, pues sí, cuídate de tus enemigos, cuídate de los que te rechazan, pero de esos te vas a cuidar de manera natural. De donde llegan los golpes más duros, siempre van a ser de las personas en quienes más confiamos, a quienes más queremos, a quienes más hemos atendido y de quienes técnicamente no deberíamos de estarnos cuidando, pero la palabra de Dios dice, cuídate de los de tu casa, cuídate de los que están muy cerca de ti. Quiero decirles que en algún tiempo, hace muchos años, hubo una tragedia cerca de nuestra casa y un hijo mató a su padre. Entonces, esta no es una palabra nueva para mí, aunque la había leído y releído varias veces, porque he leído varias veces la Biblia, pero no le había puesto atención bien a este versículo. Incluso si yo hubiera entendido este versículo, yo no hubiera pasado por cuestiones difíciles hace poco tiempo, porque tenía que cuidarme de la que dormía conmigo y no puse atención, no abría los ojos. Y entonces los golpes son más certeros, son más duros porque tú estás confiando en la gente que está cerca de ti. Pero eso suele ocurrir en muchísimos casos. Conozco casos de personas, y no pocas, que llevan en su vientre un nuevo ser, que llevan un bebé en sus entrañas y van con el novio a cargarle el niño que no es de él. Es decir, la propia novia está traicionando al novio antes de casarse. Y van y se casan cuando ya llevan la traición en el propio vientre. De tal suerte que de la que duerme contigo, cuídate, de tus amigos, cuídate, de tus hijos, cuídate, porque puede surgir la traición en cualquier instante de la persona que menos te puedas imaginar. Quiero decirles que en el transcurso de la historia se encuentran personas que han hecho hazañas, que destacan porque dan su mejor esfuerzo, porque se levantan temprano,
porque hacen algo por su patria, hacen algo por su país, hacen mucho por sus hijos, hacen mucho por la esposa, mucho por sus amigos y mucho por muchas personas. Pero que encuentren gentes que quieran destacar por hacer traición es algo que no es muy lógico, pero que ocurre. Hay cientos de personas en el transcurso de la historia que se han destacado por realizar traiciones. Voy a mencionarles unas cuantas de manera rápida. Hay un personaje que se llamó Ezra Pound, en 1949 ganó un premio y era de aquí de Estados Unidos, pero resulta que empezó a apoyar a los nazis, empezó a apoyar a los italianos que estaban en plena Segunda Guerra Mundial. Y el hombre que había ganado un premio de honor se estaba convirtiendo en deshonor, de tal suerte que fue detenido y fue castigado severamente porque estaba luciéndose, estaba ganándose un lugar en la historia como el quinto más grande traidor que pudiera haber para un país, para una patria. Es decir, la persona que estaba destacando en otras cosas empezaba a destacar por estar traicionando al país. Estuvo en Estados Unidos por apoyar a Hitler y por apoyar a Mussolini en plena Segunda Guerra Mundial. Robert Ford es el cuarto, porque voy a hablar de 5. Era un jovencito que mató a James. Mató a James, pero ¿quién era James? James era un hombre, un delincuente famosísimo que todos los jovencitos de esa época querían ser como él. Y este joven se acercó a esa persona a quien amaba e idolatraba, apreciaba y quería ser como él. Pero estando tan cerca de él, un día, estando acostado, fue y le dio un balazo en la frente. Y destacó por eso, cuando él esperaba ganarse la simpatía de la gente, ganar un lugar en la historia por ser un hombre brillante, por matar a un delincuente, la gente misma lo vio con ojos de rechazo y con ojos de odio por haber hecho traición a su propio amigo. En el número 3 encontramos a Benedict Arnold. Benedict Arnold lo que hizo es haber asesinado también a una persona que estaba haciendo las cosas. De hecho, era amigo de George Washington y de Jefferson, amigo de dos presidentes de los más importantes aquí en Estados Unidos. Pero este hombre hizo traición en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados, e intentó volar la Cámara de Senadores aquí en los Estados Unidos. Fue descubierto y entró en la cárcel cuando era un hombre muy cercano a los propios presidentes. En el segundo lugar está Marcus Junius Brutus. Marcus Junius Brutus, quien también hizo cosas con los romanos. Él también era un hombre importante en la política y traicionó a su propio rey, a su propio presidente, que era Julio César. Era más bien un emperador, el emperador Julio César, intentando hacerles un gran mal. Guy Fawkes hizo también otras cosas tremendas, pero esto ocurrió en Inglaterra. Y quiero decirles que hay un personaje que fue un traidor de primera, que no está mencionado entre los 5 más importantes hombres que han traicionado en la historia, pero Judas, el que entregó al Señor Jesucristo, debería de ser el más grande traidor de todos los tiempos, porque el Señor Jesucristo no mintió, no engañó, no robó, no hizo absolutamente nada para poder ser traicionado. Y no solo eso, sino que el Señor Jesucristo le asignó la bolsa del dinero, era el tesorero, era el administrador de los recursos, era el cuarto hombre más cercano al Señor Jesucristo, y él mismo, Judas, fue el que entregó con un beso al Señor Jesucristo. Entonces, cuando leamos lo que se refiere en el libro de Mateo al Señor Jesucristo, él sabía perfectamente lo que decía, él entendía que iba a ser traicionado, y
Todos nosotros deberíamos abrir bien nuestros ojos para leer la palabra, para entenderla y para que el día que seamos traicionados, porque seremos traicionados de una manera o de otra, por lo menos ya esperemos la traición de las gentes que están más cercanas a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en esos tiempos, en aquel tiempo, para que Miqueas escribiera esto? ¿Qué estaba viendo el Padre Celestial? ¿Qué estaba viendo Dios que pasaba? Bueno, lo que estaba pasando es que las personas a quienes ayudaban, a quienes les daban bendición tras bendición tras bendición, a quienes protegía, eran los mismos que iban a doblar su rodilla a los ídolos de piedra, a los ídolos de plata, a los ídolos de oro, a rendir pleitesía a los que no les ayudaban. Entonces, el Padre Celestial entendía claramente que había traición sobre traición sobre traición. Y por eso es que veía y decía, abran sus ojos. ¿Acaso no se dan cuenta que trabajan y trabajan y el dinero no les rinde? ¿No se dan cuenta que por más que hacen sus esfuerzos, tienen problemas con la policía, tienen problemas con la ley, tienen problemas por todos lados y todo lo que hacen no prospera? Y no prospera porque traicionan, es lo que dice el Padre Celestial, porque están traicionando a Dios, porque están haciendo lo indebido, porque están traicionando a sus amigos, de tal suerte que dice Dios, cuídate de tus cercanos, porque de los lejanos, pues ya sabes que estás lejano, es más difícil que te traicionen. Entonces, esas cosas estaban ocurriendo y decía, ¿qué no se dan cuenta que por más que acumulan, es como si echaran agua en una cisterna rota, donde toda el agua se va a ir yendo, se va, y el dinero no alcanza, y el amor no te alcanza, y la gente que te rodea te sonríe, pero te traiciona, y no te das cuenta? Entonces lo que nos dice el Padre Celestial es, abran bien los ojos, y cuídense, porque todos estamos expuestos a vivir una traición. ¿Y de quién nos vamos a cuidar? Lo vamos a ver en la palabra, cómo está planteado ese asunto. Para empezar, quiero ir al libro de Isaías, porque voy a ubicar esta situación como está. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 1, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Es decir, Isaías profetiza entre el año 760 y el 720, en el periodo de los reyes Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Ahora, me voy al libro de Miqueas, versículo 1, capítulo 1, donde dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Es decir, Miqueas profetiza durante los últimos 3 reyes en los que profetizó Isaías. Isaías profetizó en 4, pero en los últimos 3 coinciden con Miqueas. De tal suerte que estamos hablando de que este Miqueas comparte las profecías que Dios le dio alrededor del año 750 antes de Cristo al año 715 antes de Cristo aproximadamente. Es decir, estamos alrededor de 2750 años que ocurre esta cuestión. ¿Y por qué menciono esto? Porque si está escrito desde esa época, quiere decir que las traiciones ya se daban. Y el Señor Jesucristo conoció de esta palabra y entendió que del que comía con él en su plato podía recibir traición, como la recibió, porque cuando le preguntan quién es el que te va a traicionar, maestro, en la última cena, le dice, el que mete su pan en mi plato, ese me va a traicionar. Y ese era Judas el Iscariote. La gente hubiera dicho, los 12 que están contigo les das de comer, los paseas, les hablas, los amas con todo tu corazón. ¿Habrá alguien? Sí había alguien. Entonces, esto estaba escrito 750 años, casi 800 años antes de que fuera traicionado el mismo Señor Jesucristo.
Entonces, Miqueas e Isaías comparten al mismo tiempo, los ubicamos hace 2750 años. ¿Y cómo plantea Miqueas el asunto? En el capítulo 6, versículo 8, plantea Miqueas y dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová. ¿Y qué pide Jehová? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Es decir, Miqueas les está diciendo con toda claridad lo que está pasando. Les dice: oigan, doblen su rodilla ante Dios, hagan justicia, hagan misericordia, porque por eso les va mal. Por eso todo lo que ganan, todo lo que tienen se les va al bote de la basura, porque no están haciendo las cosas que deben de hacer. Es decir, les dice: Dios solamente te pide que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante Dios. Si tú cambias estos tres factores, tu dinero te va a rendir, tu esposa te va a amar, las gentes que te rodean estarán contigo, todo te va a funcionar bien, es lo que dice Dios en ese momento. ¿Y qué más plantea? En el versículo 14 dice: comerás y no te saciarás si no haces las tres cosas anteriores, de humillarte ante Dios, de tener misericordia y de amar justicia. Dice: comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. En el 15, sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Mas no beberás el vino. Es decir, por más que te esfuerces, y por más que coseches, y por más que cobres, y por más que te llegue, jamás te va a alcanzar. ¿Y por qué no te va a alcanzar? Porque no estás en la voluntad de Dios. Ese es el punto que veía Miqueas, y por eso llegamos al capítulo 7, en el versículo 1, donde plantea lo que ya leímos, en qué tiempo es cuando Miqueas profetizó. En el versículo 2 dice: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Es decir, ya se está yendo Miqueas a la yugular. Dice: todos somos malos, no hay ni siquiera uno bueno, pero todos están preparados para darle el garrotazo al vecino de al lado. Es decir, las traiciones van a estar a la vuelta de la esquina, amados hermanos. Por eso, cuando estés más en paz, más tranquilo, que digas: tengo millones de dólares, tengo un caserón, una casa, una bicicleta, una esposa hermosa, una familia hermosa, es cuando más tienes que abrir los ojos, porque cualquier cosa puede ocurrir, cualquier cosa puede pasar, y tenemos que estar abriendo bien nuestros ojos para estar dentro de la voluntad de Dios. Dice en el 3: para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. El juez juzga por recompensa, y el grande habla del antojo, el antojo de su alma, y lo confirman. Es decir, cuando iban en ese tiempo ante un juez, quien le pagaba dinero, quien le daba moches, como dice Andrés Manuel López Obrador, quien daba mordida, también un dicho mexicano, quien pagaba los servicios del juez, le iban a dar la razón invariablemente. Eso es lo que ocurría, pero eso es lo que sigue ocurriendo en muchos países del mundo. Y no dudaría que aquí también ocurra con alguna regularidad. En México ocurría y ocurre, pero es pan de todos los días. En otros países el que tiene lana compra la justicia, y eso pasaba desde aquellos tiempos, y lo estaba viendo Miqueas y lo estaba registrando. En el 4 dice: el mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El espino es un árbol que la gente no quiere porque tienen espinas. Y dice que eso es el más recto, imagínense.
El otro dice que también habla de rectitud, que es como el zarzal. La zarza es una planta que va haciéndose, es un bejuco que se retuerce y se retuerce y se retuerce y está lleno de espinas. Entonces, el mismo Dios le está diciendo a Miqueas que diga que lo más recto que podía ocurrir era lo peorcito que podía haber de la creación, pero la gente no se percataba y nosotros no nos damos cuenta porque luego tenemos buen corazón y decimos, pues sí, esa muchacha es bien bonita, pues es media loquita, se va a componer, pero es bien borracha, va a dejar de emborracharse, pero fuma mota, la voy a convencer de que no lo haga, pero hace brujería, se va a componer, le hablaremos de la palabra. No se van a componer, te van a traicionar. Por eso es que Miqueas, por instrucciones de Dios, escribe esta palabra. En el versículo 5, y estamos casi llegando al versículo central, dice, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque todo lo que digas será usado en tu contra. Porque te puede dar una puñalada por la espalda. Porque te va a traicionar, va a hablar mal delante de tus amigos y tus amigos se convertirán en tus enemigos. Y pregúntenme a mí, yo que lo acabo de vivir. Eso ocurre con mucha frecuencia y la gente, todos estamos esperando que todos sean buenos, que no haya falla cual ninguna. Y así es como plantea el versículo 6, que es el versículo central. Dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Cristian me va a ver así como loco, a decir, este se alocó y está planteando cosas que no. Pero eso ocurre. Si no, hagámosle prueba a nuestros hijos, vamos a ver si de verdad son nuestros hijos. Porque Rubí está poniendo cara de what, porque yo estuve a punto de hacerme una prueba con el David y dije, no, Señor, por favor, no vaya a ser que sea hijo del lechero, que es cosa tan tremenda. Pero ocurre. De hecho, en mi familia ha ocurrido que hay gentes que han sido registrados con otros apellidos llevando el apellido nuestro. Han ocurrido y ocurren con mucha frecuencia. Ahora, ¿qué dice Miqueas? Miqueas en el versículo 7 dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Es decir, con todo y esto nosotros tenemos que tener la confianza en el único que nunca nos va a traicionar. ¿Y quién es el que nunca nos va a traicionar? El Padre Celestial. Cristian levanta la mano, pero así dijo Judas, ¿acaso seré yo? Y fue el que lo traicionó. El Padre Celestial es el único que nunca nos va a traicionar. El Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. ¿En quién podemos confiar? En David, en Rubí, en Ruth, de ninguna manera. En Cristian, en Marvin, de ninguna manera. Solo Dios, solo el Señor Jesucristo y solo el Espíritu Santo. Dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor Jesucristo estará conmigo, no me abandonará. Tenemos que entenderlo con toda claridad de esto. Ahora, ¿qué opina el Señor Jesucristo de este asunto? Vamos a ver. En Mateo capítulo 10, versículos 34 al 37. Dice así el Señor Jesucristo: no penséis que he venido para traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Todo mundo suponía que al venir el Señor Jesucristo, todo paz y amor. No, porque Él entendía los corazones de las personas. Y sabía que en el momento en que tú recibas a Jesús en tu corazón, en ese mismo momento va a haber hermanos tuyos de sangre, de papá y mamá, que te van a dejar de hablar, que te van a ver como un bicho raro, como un parásito, como una serpiente, y te van a rechazar. Lo entendía el Señor Jesucristo. Por eso dice, cuando se acerquen a mí, no vine a poner paz, porque va a haber contiendas, el padre con los hijos con los padres, la hija con la madre,
etcétera. Lo estaba viendo con toda claridad el Señor Jesucristo. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Entonces podemos entender claramente por qué las nueras no quieren a las suegras y las suegras menos quieren a las nueras. Escrito está y así funciona. En el versículo 36 dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Es decir, el Señor Jesucristo obviamente ya había leído a Miqueas y está parafraseando y diciendo lo que había escrito Miqueas por instrucciones del Padre Celestial. Eso es como lo veía el Señor Jesucristo y así lo estaba planteando. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 79, dice así, dice, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? Vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Vino a darnos luz y vino a darnos paz. Vino a sacarnos de la oscuridad, a ponernos en un lugar hermoso, hermoso. Pero a cambio, ¿qué hacemos nosotros? Nos levantamos tarde, no queremos ir a la reunión, procuramos no leer temprano la Biblia, o si es de preferencia no leerla nunca, no alabamos a Dios, alabamos ídolos de trapo, adoramos ídolos de músicos famosos, adoran el dinero, adoran sus carros, adoran muchas cosas. Pero el Señor Jesucristo vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia, a sacarnos de la oscuridad para ponernos en la luz y a darnos paz como está escrito. En el capítulo 2 del mismo versículo 14, del mismo Lucas, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Deberíamos estar en eso, dando gloria a Dios y tener paz para con los hombres, pero no siempre va a ser posible. Por eso tenemos que abrir nuestros ojos y estar al pendiente y estar al cuidado de servirle y de confiar estrictamente a nuestro Dios, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. En el capítulo 15, versículo 21, sigue registrando Lucas. En el capítulo 12, versículo 51, dice Lucas, pensáis que, está hablando el Señor Jesucristo, pensáis que he venido para dar paz en la tierra, os digo, no, sino disensión. Y dice, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3, y enfatiza lo mismo que enfatizaba Mateo, que habrá divisiones, pero tenemos que entenderlo, es que a eso se refiere, tenemos que comprenderlo, porque vamos a estar totalmente confiados. Si vieran cómo ha habido de broncas en las familias, padres que confían en los hijos y los hijos que traicionan, dejan herencias que después no reparten, en fin, cosas y cosas que ocurren con muchísima frecuencia. Ahora, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Capítulo 14, versículo 27. Lo registra Juan y dice así, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es decir, nos viene a dar no solamente luz, sino nos viene a dar valor, nos viene a dar confianza, nos viene a dar seguridad. En medio del coronavirus, en medio de los problemas que nos aquejan, el Señor Jesucristo nos dice, sean valientes, no tengan miedo, estén en paz, avancen hacia la meta. Eso nos da Dios, pero a la gente que nos rodea no esperemos nada de ellos para no tener expectativas, no tener falsas expectativas, y tenemos que seguirnos cuidando. Van a pensar que estoy paranoico, pero no, solo estoy compartiendo la palabra de Dios en lo que registró
Miqueas. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 11, registra Pedro, dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Pedro, después de haber vivido una vida tormentosa junto al Señor Jesucristo y junto a las gentes que le rodeaban, les está diciendo: aún cuando te traicionen, aún cuando tengas problemas, aún cuando esperes mucho de las gentes y no lo hagan, aún cuando te corten la cabeza o te crucifiquen pies arriba como murió Pedro, aún con eso, dice: apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Y nosotros tenemos que ser lámpara a las gentes que nos rodean, no candil de la calle y oscuridad de la casa. Saludos, Laura. No. Tenemos que ser lámpara en todos los lugares donde vayamos, en tu casa, fuera de tu casa, en el cerro, ante la gente o sin la gente. Tenemos que seguir siendo lámpara como lo quiere el Señor Jesucristo. Voy a volver a Mateo, estoy casi terminando. Voy a volver a Mateo en el capítulo 13, versículo 57. Estamos casi terminando, donde el Señor Jesucristo dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. El Señor Jesucristo estaba en su pueblo, y en su pueblo la gente lo veía raro. Decía: ay, ¿cómo este va a hacer milagros si jugaba canicas con sus amigos? Es el hijo del carpintero, ni siquiera rico es, no fue a la universidad, no tiene preparación, no tiene conocimientos. A ti, pastor, te dirán: yo no vi que fueras a la universidad para ser pastor. Va a haber gente que va a estar siempre en eso. Eso se lo hicieron al Señor Jesucristo, se lo repito. ¿Qué dice? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. En la propia casa, en tu propio pueblo, en tu propia recámara, tu propia esposa puede estar hablando pestes de ti sin que tú te des cuenta. Puede estarte enterrando una puñalada por la espalda sin que tú te des cuenta. Y esto es palabra de Dios, esto es palabra del Señor Jesucristo en el versículo 57 del capítulo 13 del libro de Juan. Perdón, del libro de Mateo. En Marcos 6:4 dice lo mismo, pero en Marcos capítulo 6 versículo 4, y con esto termino, dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, porque no le creyeron. Entonces, a los ministros de Dios les digo: si en tu casa no te cree tu madre, ni tu padre, ni tus hermanos, ni tus hijos, tranquilo, vete a compartir la palabra, porque escrito está que en tu propia casa serás deshonrado. De tal suerte que estamos terminando prácticamente. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que leer la palabra todos los días. Segundo, tenemos que platicar con Dios todos los días. Tenemos que honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y tenemos que confiar solamente en ellos, porque las traiciones se van a dar en todo tiempo y en todo momento, como le ocurrió al Señor Jesucristo. Cuídate de la gente que te rodea, cuídate de los de tu casa, cuídate de tus parientes y confía total y absolutamente en Dios. Demos gracias a Dios.